junto a mi marido, decidimos adoptar a una niña africana que no sabía hablar español. Pero cuando aprendió a hablar, me reveló algo terrible que hacía mi esposo. Desde que me casé con Jesús, siempre sentí que algo faltaba en nuestra vida juntos. Aunque nos amábamos profundamente, la casa parecía excesivamente grande y silenciosa, vacía de las risas y el bullicio que ambos deseábamos. Nuestro sueño de tener hijos se desvaneció con la noticia de que yo no podía concebir, un hecho que nos golpeó duro y nos sumió en una mezcla de tristeza y resignación. Fue durante un otoño particularmente melancólico cuando decidimos que era el momento de cambiar nuestras vidas, de darle un nuevo sentido a ese espacio que compartíamos. Una noche, mientras observábamos las hojas caer en el jardín trasero, sus colores cálidos esparciéndose sobre el césped, me armé de valor y propuse una idea que había estado considerando en secreto. Creo que deberíamos adoptar, sugerí, con una voz más firme de lo que me sentía por dentro. La idea de abrir nuestro hogar a un niño sin familia me parecía una forma de curar nuestra propia herida. Jesús me miró, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y contemplación. Después de un breve momento, su rostro se iluminó con una sonrisa cautelosa. ¿Estás segura, Elvira? Es un paso enorme, dijo, su voz teñida de esa preocupación protectora que siempre había apreciado. Jamás he estado más segura de algo en mi vida, respondí, con una convicción que brotó de lo más profundo de mi corazón. No puedo llevar un hijo en mi vientre, pero puedo amar a un niño que no tenga a nadie. La decisión nos llevó a un torbellino de papeleo, entrevistas y visitas a orfanatos. En uno de esos orfanatos, encontramos a Luz. Era una niña africana de 7 años, con la piel oscura como la noche y unos ojos grandes que observaban el mundo con una mezcla de curiosidad y cautela. No hablaba español, solo su lengua materna, y se mostraba tímida y reservada. Pero algo en ella resonó con nosotros, especialmente conmigo. La conexión fue instantánea. Jesús, mira a esa niña, susurré, sintiendo una emoción inexplicable al verla esconderse detrás de la falda de su cuidadora. Parece muy tímida, observó Jesús, quizás un poco preocupado por cómo una niña tan retraída podría adaptarse a nuestra vida. Pero necesita una familia, amor. Necesita un hogar, insistí, no dispuesta a dejar pasar la oportunidad de darle a Luz la vida que se merecía. Tras meses de trámites, el día que Luz llegó a nuestra casa marcó un nuevo comienzo. Entró con una maleta demasiado grande para ella, cargada por la trabajadora social que la acompañaba. Le ofrecí la mano y con voz suave le dije, «Este es ahora tu hogar, Luz». Ella me miró con esos grandes ojos suyos, evaluando mi rostro antes de asentir lentamente. En ese momento supe que, aunque el camino no sería fácil, nuestra decisión de adoptar había sido la correcta. Juntos, empezaríamos a llenar esos espacios vacíos con amor, paciencia y, sobre todo, con la esperanza de un futuro mejor. El día que Luz cruzó el umbral de nuestra casa con su pequeña maleta, sentí que una nueva página de nuestra vida se estaba escribiendo. La casa, que una vez me pareció un eco de vacíos, comenzaba a llenarse de una nueva energía, una promesa de renovación. «Vamos a mostrarte tu habitación», le propuse, intentando infundir entusiasmo a mi voz para disipar el velo de timidez que cubría su rostro. Jesús nos seguía con una lámpara de noche que había comprado especialmente para ella, una pequeña con forma de luna que emitía una luz suave y tranquilizadora. Al subir las escaleras, Luz apretó un poco más la manita que le extendí. La habitación estaba adornada en tonos suaves, con cortinas que bailaban ligeramente con la brisa que se colaba por la ventana entreabierta. Habíamos llenado un estante con libros ilustrados y peluches, esperando que cada objeto le diera la bienvenida. «Este será tu nuevo cuarto. ¿Te gusta?», pregunté, agachándome a su altura. La miré a los ojos, buscando alguna señal de aprobación. Ella miró alrededor lentamente, luego asintió, su expresión aún reservada pero sus ojos un poco más brillantes. Jesús instaló la lámpara sobre la mesita de noche y la encendió, mostrando un gesto de cariño. «Esperamos que te sientas muy cómoda aquí», expresó, su voz suave. Los primeros días con Luz en casa fueron un delicado baile de acercamientos y pequeñas victorias. Cada mañana, la encontraba en la cocina, sentada en silencio en la mesa mientras yo preparaba el desayuno. Comencé a enseñarle palabras en español, señalando objetos y repitiendo sus nombres lentamente. «Mermelada», decía yo, extendiendo el tarro hacia ella. «Pan», seguía, ofreciéndole una rebanada tibia. Luz repetía con una voz apenas audible, sus ojos siempre observándome con atención. Con cada nueva palabra que aprendía,
Sentía como si un pequeño ladrillo se añadiera al puente que estaba construyendo entre nosotros. Una mañana, mientras desayunábamos, la curiosidad pudo más que ella. «¿Siempre es tan tranquilo aquí?», preguntó, mirando hacia la ventana donde los primeros rayos del sol comenzaban a teñir todo de oro. «La mayoría de los días», respondí sonriendo, sorprendida y encantada por su iniciativa de conversar. «¿Te gusta la tranquilidad?». Ella asintió, y luego, con un destello de interés, añadió, «Me gusta escuchar los pájaros». Ese pequeño intercambio fue un triunfo monumental. A partir de ese día, Luz comenzó a hablar más, haciendo preguntas sobre el jardín, sobre los colores de las flores y sobre los programas de televisión que veíamos juntos por las noches. Jesús y yo observábamos estos cambios con una mezcla de asombro y un alivio que calentaba el alma. «Está comenzando a confiar en nosotros», me susurró una noche Jesús, mientras observábamos a Luz dormir en el sofá, un libro de cuentos descansando en su regazo. «Sí, y me alegra verla tan interesada en el mundo alrededor», le respondí, mi corazón lleno de esperanza. Sin embargo, en la quietud de esos días apacibles, no podíamos imaginar los secretos que Luz empezaría a revelar, secretos que harían tambalear los cimientos de nuestro hogar. Pero en ese momento, todo lo que podíamos ver era una niña que lentamente se abría como una flor bajo nuestro cuidado, y eso nos llenaba de un amor profundo y renovado. Aún estábamos lejos de conocer toda la historia, y cada día con Luz nos enseñaba que, a veces, la vida te guarda las sorpresas más inesperadas justo cuando piensas que todo está en calma. A medida que las semanas se deslizaban en calma, una rutina cómoda y reconfortante se había establecido en nuestro hogar con Luz. Sin embargo, noté que Jesús comenzaba a llegar tarde del trabajo, más a menudo de lo usual. Al principio, no le di mucha importancia. Después de todo, ser gerente de una empresa requiere dedicación. Pero una noche, mientras Luz y yo leíamos un cuento antes de dormir, el reloj marcó las 9 y él aún no había regresado. «¿Papá todavía está en el trabajo?», preguntó Luz, levantando la vista del libro con una sombra de preocupación en sus grandes ojos. Asentí, intentando parecer despreocupada. «Sí, a veces tiene que quedarse más tiempo, pero pronto estará en casa». Cuando finalmente escuché la llave en la cerradura cerca de las 10, mi preocupación había crecido lo suficiente como para enfrentar el tema. Jesús entró, luciendo agotado pero con una sonrisa forzada. «¿Otro día largo, amor?», le pregunté mientras colgaba su abrigo y le daba un beso en la mejilla. «Estos proyectos no van a terminarse solos», replicó, esbozando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, algo en su tono me hizo dudar. «Espero que no te esté sobrecargando», expresé, tocando su brazo suavemente. «Todo está bajo control, no te preocupes», aseguró, pero su voz estaba tensa. En las semanas siguientes, esos regresos tardíos se convirtieron en una constante, y con ellos crecieron las semillas de duda en mi mente. Luz se había percatado también y, a veces, se quedaba mirando la puerta con una expresión pensativa. Un día, mientras Jesús estaba en el trabajo, decidí revisar nuestro buzón electrónico, algo que normalmente hacíamos juntos los domingos por la mañana. Al abrirlo, encontré varios correos de una compañera de trabajo de Jesús, que parecían demasiado cordiales para ser meramente profesionales. «Estar contigo ayer fue maravilloso, tenemos que repetirlo pronto», leía uno. Mi corazón se hundió. Esa tarde, cuando Jesús regresó a casa, no pude contenerme. «¿Quién es Ana y por qué dice que disfruta tanto tu compañía?», pregunté, mostrando el correo que había dejado abierto en la laptop. Jesús palideció por un instante antes de recomponerse. «Es solo una colega, estamos trabajando en un proyecto juntos», explicó rápidamente. «No es nada fuera de lo común, cariño». Quise creerle, realmente lo hice. Pero las dudas persistieron, alimentadas por pequeñas inconsistencias en sus explicaciones y horarios que no cuadraban. Una tarde, mientras Luz jugaba en el jardín, decidí hablar con ella. Me acerqué y me senté a su lado en el columpio. «Luz, ¿puedo preguntarte algo importante?». Ella asintió, mirándome con seriedad. «Cuando papá trabaja tarde, ¿ha traído alguna vez visitas a casa?», pregunté, temiendo la respuesta. Luz se quedó quieta, sus pequeños dedos jugueteando con la cadena del columpio. Luego, miró hacia el suelo y asintió lentamente. El corazón me dio un vuelco. «¿Y quién viene a visitarlo?», indagué con voz suave. «Una mujer». Ana murmuró, y esas palabras cayeron como un mazo en mi pecho. Esa noche, después de que Luz se durmiera, confronté a Jesús con lo que había descubierto.
Luz me contó sobre las visitas de Ana y dije, la voz cargada de dolor y acusación. Jesús se quedó inmóvil, la culpa finalmente clara en su rostro. Lo siento, Elvira. No quería que esto pasara. Es algo que se nos fue de las manos. Cada palabra era un golpe, desmoronando la confianza y el amor que había construido durante años. Pero lo más doloroso de todo era la traición, no solo hacia mí, sino hacia esa pequeña niña que había empezado a llamarlo papá. Después de la dolorosa revelación de la noche anterior, el ambiente en casa se había tornado espeso, cargado de un silencio tenso y palabras no dichas. Jesús había intentado disculparse una y otra vez, pero sus palabras se perdían en el aire frío entre nosotros. Decidí que necesitaba tiempo y espacio para pensar, así que esa mañana, después de desayunar en silencio, tomé a Luz y salimos a caminar por el parque cercano. Mientras Luz jugaba en los columpios, observé a las otras familias, preguntándome si también escondían secretos detrás de sus sonrisas aparentemente felices. Fue entonces cuando sentí una mano en mi hombro. Al girarme, me encontré con Marco, un viejo amigo de la universidad que no había visto en años. Elvira, ¿cuánto tiempo sin verte?, exclamó con una sonrisa genuina. Su presencia fue un pequeño consuelo en medio del caos emocional que estaba viviendo. Marco, qué sorpresa tan agradable, respondí, intentando devolver la sonrisa. Luz se acercó curiosa, mirándolo con interés. ¿Quién es él?, preguntó, mirando desde Marco a mí. Un buen amigo de mamá de hace muchos años, le expliqué, alborotando mi cabello con cariño. Marco y yo conversamos sobre los viejos tiempos mientras los jugaba cerca. Me sentí momentáneamente liberada de las preocupaciones que me habían estado asfixiando. Sin embargo, la conversación inevitablemente se desvió hacia mi situación actual. «Has parecido un poco distante, ¿todo está bien en casa?», preguntó Marco, su tono lleno de preocupación. Respiré hondo, debatiéndome sobre cuánto compartir. Finalmente, la necesidad de hablar con alguien superó mi reluctancia. Jesús ha estado viendo a alguien más. Lo descubrí recientemente, confesé, sintiendo como el peso de las palabras me liberaba un poco. Marco frunció el ceño, claramente molesto por mi dolor. Lo siento mucho, Elvira. No mereces pasar por esto, murmuró, su mano encontrando la mía en un gesto de apoyo. Hablamos durante horas, y cada palabra que Marco pronunciaba me reconfortaba. Algo en su voz y en sus cuidadosas elecciones de palabras me recordaba a los días más felices de mi juventud. Mientras hablábamos, noté cómo Marco miraba a Luz con una sonrisa cálida. «¿Te gustaría ser parte de nuestra vida otra vez? A Luz le caes muy bien», le dije, medio en serio, medio en broma. «Me encantaría, realmente», afirmó Marco, y algo en su tono me hizo creer que realmente lo decía en serio. Regresamos a casa esa tarde con una sensación extraña de esperanza mezclada con incertidumbre. Luz, que había disfrutado del día, parecía completamente ajena a la tormenta emocional que me agitaba por dentro. Jesús estaba esperándonos en la puerta, su expresión ansiosa y arrepentida. «¿Podemos hablar?», preguntó, su voz temblorosa. «Sí, pero no ahora». «Necesito más tiempo», le respondí, pasando por su lado con Luz en mano, sintiendo los ojos de Marco en mi espalda, ofreciendo un silencioso apoyo. Esa noche, después de acostar a Luz, me senté sola en la oscuridad del salón, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Las palabras de Marco resonaban en mi mente, ofreciéndome una perspectiva diferente, una posible salida al dolor. Sabía que los próximos días serían cruciales en decidir el rumbo de mi matrimonio y mi vida. Lo que aún no sabía era cuánto más complejo se volvería todo antes de que pudiera encontrar algún tipo de resolución. Las semanas que siguieron fueron un caleidoscopio de emociones y decisiones no tomadas. Jesús intentaba reparar el daño, llegando temprano, tratando de pasar más tiempo con Luz y conmigo, pero las sombras de la duda y el resentimiento a menudo se entrometían entre nosotros. Marco, por su parte, se había convertido en una presencia constante, aunque cautelosa, su amistad ofreciendo un consuelo que yo no podía negar necesitar. Una tarde, mientras Jesús estaba en el supermercado, Marco vino a casa con la excusa de ayudarme a instalar unas estanterías en el cuarto de Luz. Mientras trabajábamos, la tensión del aire era palpable, cargada con todo lo que se había dicho y lo que aún quedaba por decir. «Elvira», empezó Marco, su voz quebrando el silencio, «he estado pensando mucho sobre nosotros, sobre esta situación. No quiero ser la razón por la que tu familia». Le interrumpí, poniendo un destornillador en la mesa con más fuerza de la necesaria.
Marco, no puedes ser el chivo expiatorio aquí. Mis problemas con Jesús no comenzaron contigo. Él asintió, sus ojos buscando los míos. Lo sé, pero tampoco quiero complicarte las cosas más de lo que ya están. Tal vez debería alejarme un poco. El mero pensamiento de no tener a Marco cerca me llenó de un pánico inesperado. No, dije rápidamente, demasiado rápido. Quiero decir, no tienes que hacer eso. Tu amistad significa mucho para mí, para nosotros. Está bien, sonrió débilmente, pero la preocupación aún nublaba sus ojos. Solo quiero lo mejor para ti, Elvira. Terminamos de instalar las estanterías en silencio. Cuando se iba, Marco se detuvo en la puerta, dándome un abrazo que duró un poco más de lo habitual. Cualquier cosa que necesites, estoy aquí, murmuró, antes de salir. Cuando Jesús regresó, noté inmediatamente el cambio en su humor. Había comprado el helado favorito de Luz y venía cargado de bolsas con comida que solíamos disfrutar juntos. Quería hacer algo especial para la cena, anunció, con un intento forzado de normalidad. Mientras preparábamos la cena juntos, la familiaridad de la rutina compartida trajo consigo un alivio temporal a la tensión acumulada. Sin embargo, no podía sacarme de la cabeza el abrazo de Marco, ni la manera en que Jesús observaba cada uno de mis movimientos, como si tratara de leer mis pensamientos. Durante la cena, Luz, ajena a la complejidad de los adultos, charlaba sobre su día en la escuela, sus palabras llenas de inocencia y alegría. Observando la interacción entre ella y Jesús, un dolor agudo me atravesó. A pesar de todo, había amor en nuestra pequeña familia, un amor que estaba luchando por sobrevivir en medio de la tormenta. Esa noche, mientras Jesús ayudaba a Luz a prepararse para la cama, me quedé mirando por la ventana de la cocina, la oscuridad afuera reflejando la que sentía por dentro. Sabía que las decisiones no podían postergarse por mucho más tiempo, y el camino que eligiera no solo definiría mi futuro, sino el de Luz. El desafío no era solo decidir entre el amor pasado y la posibilidad de un nuevo comienzo, sino también enfrentar la realidad de un matrimonio que, quizás, había comenzado a desmoronarse mucho antes de que Marco reapareciera en mi vida. Con cada día que pasaba, el peso de esas decisiones se hacía más pesado, y sabía que pronto tendría que elegir un camino, para bien o para mal. La sombra de la traición de Jesús se cernía sobre nosotros como una nube oscura, y cada intento de diálogo parecía solo empeorar las cosas. En esos días, me encontré buscando la compañía de Marco más a menudo, alguien que se había convertido en un refugio seguro frente al torbellino emocional en mi hogar. Una tarde, Marco vino a casa con una excusa de llevarnos a Luz y a mí a un nuevo parque que habían inaugurado en la ciudad. Jesús no estaba en casa, otra vez trabajando hasta tarde, o al menos eso era lo que decía. Debe ser difícil, todo esto para ti y Luz, mencionó Marco mientras observábamos a Luz jugar entre los columpios. Su tono era suave, cargado de una preocupación genuina que me reconfortaba. Le miré, sintiendo como la sinceridad de sus palabras aliviaba parte del peso que llevaba encima. Es complicado, más de lo que imaginé. No solo por mí, sino por ella. No sé cómo todo esto está afectándola a largo plazo. Estás haciendo lo mejor que puedes, afirmó Marco, y sus ojos se encontraron con los míos, llenos de un calor que hacía mucho no sentía. Y si necesitas algo, sabes que estoy aquí, ¿verdad? Asentí, agradecida por su presencia. Lo sé, y te lo agradezco mucho, Marco. Mientras hablábamos, no pude evitar notar cómo la mirada de Marco se tornaba ocasionalmente más intensa, su cercanía más pronunciada. Y en un momento impensado, sus manos encontraron las mías. El contacto fue eléctrico, lleno de una carga que no esperaba, pero que no retiré. Elvira comenzó, su voz baja, cargada de algo más que amistad. Estos últimos días, me he dado cuenta de lo mucho que, se detuvo, buscando las palabras correctas. Lo miré, el corazón latiéndome con fuerza, consciente de lo que estaba en juego. Marco, no sé si esto es correcto. Lo sé, y lo último que quiero es complicarte las cosas. Solo quería que supieras lo que siento, concluyó, antes de soltar mi mano lentamente. El camino de regreso a casa fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos. Al llegar, encontré a Jesús esperándonos, su expresión difícil de descifrar. ¿Dónde han estado?, preguntó, tratando de mantener la calma pero con un borde de acusación en su voz. Luz necesitaba salir, despejarse un poco, respondí, evitando su mirada. Eso está bien, pero ¿y él? ¿Por qué está él aquí?, preguntó,
mirando a Marco con una mezcla de desconfianza y resentimiento. Marco intervino antes de que yo pudiera responder. Solo estoy apoyando a Elvira y a Luz, como amigo, dijo, con una calma que yo no sentía. Jesús nos miró a ambos, su mirada oscilando entre la duda y la sospecha. Supongo que es justo, concedió finalmente, aunque el tono de su voz sugirió todo lo contrario. Esa noche, después de que Luz se durmió y Marco se fue, Jesús y yo tuvimos otra de nuestras muchas discusiones. ¿Es eso lo que quieres? Alguien nuevo, lanzó, claramente herido. Jesús, no es tan simple. Estoy tratando de encontrar una manera de manejar todo esto, de entender qué es lo mejor para todos, especialmente para Luz, repliqué, sintiendo como la situación se deslizaba hacia un territorio aún más complicado. Nos fuimos a dormir esa noche con más preguntas que respuestas, el silencio entre nosotros más pesado que nunca. Mientras la luna brillaba a través de la ventana, me quedé despierta, preguntándome si alguna vez encontraríamos un camino de regreso el uno al otro, o si, quizás, ya era demasiado tarde. Desde hacía algún tiempo, había notado cómo la relación con Jesús se deterioraba poco a poco. La distancia entre nosotros crecía cada día, un abismo silencioso que parecía expandirse con cada mirada esquiva y cada conversación truncada. Marco comenzaba a ocupar un lugar cada vez más importante. Me sentía culpable por la comodidad que su presencia me proporcionaba, por cómo su compañía comenzaba a llenar los vacíos que Jesús dejaba. Un día, decidí volver temprano del trabajo, esperando sorprender a Jesús y a Luz con una cena especial, quizás en un intento de reconectar, de reparar lo que aún no estaba completamente roto. Sin embargo, al abrir la puerta de nuestra casa, el sonido de risas desconocidas me golpeó con una fuerza devastadora. Avancé silenciosamente hacia el salón, donde el eco de mi corazón latiendo en el pecho amenazaba con ahogar todo lo demás. La escena que se desplegó ante mis ojos cortó mi aliento. Jesús y una mujer, Ana, estaban besándose con una urgencia que desgarraba cualquier ilusión que me quedara de nuestra relación. El vaso que llevaba en la mano cayó al suelo, estrellándose con un estallido que pareció romper el hechizo de su traición. Ambos se separaron bruscamente al sonido, y la mirada de culpabilidad en el rostro de Jesús era tan profunda que por un momento, todo lo demás desapareció. No puedo creer que lo hayas estado haciendo delante de nuestra pequeña Luz, grité, con cada palabra impregnada de una mezcla de ira y desesperación. Jesús intentó acercarse, sus palabras atropelladas y vacías resonando en el espacio entre nosotros. Elvira, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar, Jesús, corté, el dolor transformando cada sílaba en un cuchillo. ¿Cómo pudiste? ¿En nuestra propia casa? Ana, recogiendo su bolso y ajustándose la ropa rápidamente, murmuró una disculpa que sonaba tan vacía como el espacio que ahora se extendía entre Jesús y yo. Sin hacer contacto visual, salió de nuestra casa, dejando tras de sí un rastro de lo que alguna vez fue mi seguridad y felicidad. Yo. Esto no significa nada, Elvira. Fue un error, un terrible error, balbuceó Jesús, las palabras flotando inútiles en el aire cargado. El dolor y la traición se mezclaron con la furia y la incredulidad. Un error que has cometido más de una vez, ¿no es así? Jesús, has destrozado todo lo que significaba algo para mí. Para nosotros. Jesús se quedó sin palabras, su figura una sombra de la persona con la que alguna vez pensé compartiría mi vida. Necesito que te vayas, dije finalmente, mi voz firme a pesar del temblor interno. No puedo mirarte ahora. No así. Con pasos pesados y una última mirada llena de arrepentimiento, Jesús tomó lo esencial y salió por la puerta, dejándome a solas con el eco de un hogar desmoronado y el peso de decisiones aún por tomar. En ese momento, con las luces bajando y la noche cayendo sobre mí, supe que el camino adelante sería uno de los más duros que jamás había enfrentado. Los días siguientes a la partida de Jesús fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Luz, consciente de la ausencia de su padre pero no del porqué, me miraba con ojos llenos de preguntas que no sabía cómo responder. Marco se convirtió en un apoyo aún más constante, presentándose no solo como un amigo sino como alguien dispuesto a ayudar con cualquier cosa que Luz y yo necesitáramos. Una tarde, mientras Luz jugaba en el jardín, tomé mi teléfono y marqué el número de Jesús. Necesitábamos hablar, cerrar capítulos, por doloroso que fuera. Elvira, respondió Jesús al primer timbre, su voz cargada de resignación. Jesús, hemos estado pensando. Luz y yo, comencé, mi voz temblorosa pero decidida.
Necesitamos empezar de nuevo, lejos de todo lo que ha pasado aquí. Hubo una pausa al otro lado de la línea, un silencio pesado. Lo entiendo. Y lo siento, por todo. Sabes que siempre las amaré, ¿verdad? Sí, lo sé, contesté, las lágrimas amenazando con brotar. Pero es mejor así. Por Luz, por mí. Está bien. Haré lo que sea necesario para facilitar las cosas. Y siempre estaré aquí para Luz, cuando me necesite, dijo Jesús, y pude oír el quiebre en su voz. Los meses pasaron, y con cada día, la vida sin Jesús se fue haciendo más natural. Luz comenzó a llamar a Marco, tío, y su risa volvió a llenar los espacios de nuestra casa que una vez estuvieron cargados de tensión y tristeza. Un día, mientras Luz estaba en la escuela, me senté en el porche trasero con una taza de café, mirando el jardín donde ella jugaba a menudo. Marco se sentó a mi lado, su presencia una constante reconfortante. Ha sido increíble a través de todo esto, Marco, dije, ofreciéndole una sonrisa agradecida. Él tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. No quería nada más que estar aquí para ti, Elvira. Y para Luz. Miré nuestro jardín, pensando en todos los giros que había tomado mi vida. Sabes, nunca pensé que encontraría la felicidad después de todo lo que pasó. Pero aquí estamos, reflexioné en voz alta. Marco asintió, apretando mi mano. La vida tiene una manera extraña de mostrarnos lo que realmente importa. Y a veces, nos lleva por caminos que nunca esperamos para encontrar lo que realmente necesitamos. Esa noche, después de que Luz se durmió, Marco y yo nos quedamos hablando hasta tarde, haciendo planes para el futuro, un futuro que se veía diferente a todo lo que había imaginado, pero uno que finalmente sentía como propio. En los momentos de calma, a veces me encontraba reflexionando sobre todo lo que había sucedido. La traición de Jesús había sido un golpe devastador, pero también había abierto la puerta a nuevas posibilidades, a un nuevo amor y a una nueva vida que estaba construyendo con las dos personas más importantes para mí. La historia de mi vida, que una vez pensé que estaba escrita, había tomado un giro inesperado, pero mientras miraba hacia el jardín donde mi hija jugaba y sentía la mano de Marco en la mía, sabía que cada página que habíamos volteado juntos nos había llevado exactamente a donde necesitábamos estar. Si esta historia te ha gustado, te invitamos a que le des un like, compartas el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.